Hola, bienvenidos a Entre Harina y Azúcar, nuestro espacio dedicado a la repostería y un poquito más. Les habla Grace Marzán y mi pasión es la repostería. Gracias por estar este ratito conmigo y gracias por el apoyo compartiendo con otros amigos y familiares. Hoy quiero hablar acerca de la ciencia de hornear y todo lo que hay alrededor. Existen muchos métodos, tips y cuentos de camino y yo les voy a compartir lo que me ha funcionado a mí en estos 26 años en dos latitudes diferentes, más en las latitudes de mis estudiantes. Como quizás les he mencionado antes, cada casa, cada cocina tiene sus propias características, su propia temperatura, ambiente, y quiere decir que aunque tengas la misma receta que yo hago, tienes que adaptarla a tu realidad en tiempo de batido, tiempo de ebullición o tiempo de hornear. Depende 100% de la latitud y longitud donde estemos. De eso va a depender el tiempo de cocción. No es lo mismo poner a hervir agua en Puerto Rico que poner agua a hervir en México. En la clase con María Cristina en México, ella vive en una ciudad de México, estábamos trabajando con el almíbar para el bizcocho. Y le digo, ponlo a cocinar en la estufa y hasta que hierva y que no hayan granitos de azúcar. En lo que yo le dije esas instrucciones, ya estaba hirviendo y se había derretido el azúcar. Yo me quedé, wow, pero súper rápido. Más, quizás un minuto, minuto y medio, algo así. También el bizcocho se le hacía bien rápido. O sea, se horneaba 10 minutos antes que a mí. Por otro lado estaba Vilma, quien vivía en Massachusetts en un piso 7, si mal no recuerdo. Y un bizcocho número 8, que es relativamente pequeño, le tomaba 1 hora y 15, 20 minutos. Cuando a otra estudiante en Alaska, Bianca, le tomaba el mismo tiempo que a mí. Quizás porque tenía la casa calientita por el ambiente, pero le tomaba lo mismo que a mí, estando en una latitud tan alta, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos que estudiar nuestra receta, hay que experimentar, no podemos hacer una receta que nos dieron y vamos a hacerla para vender. No, siempre hay que primero experimentar, porque recuerden que la cocina es un laboratorio y nuestra receta tenemos que jugar con ella hasta que nos quede perfecta y que sepamos cuánto tiempo la batimos, cuánto tiempo va a hornear, cuánto tiempo va a enfriarse. Todo eso tenemos que experimentarlo y quizás decimos, ay, esto no me sale, pero esa es la única manera de aprender y conseguir que la receta esté perfecta en tu cocina. O sea, que se prepare perfecta. Con todo esto, lo que quiero decir es que entiendan que el tener una receta no lo es todo. Tienes que hacer tus pruebas e ir anotando los cambios hasta que encuentres la perfección. De esa única manera vas a obtener un producto que quieres vender y también vas a aprender, ¿verdad? Porque en la práctica está la perfección. Podemos tener todas las recetas de este mundo, pero si no tenemos la técnica correcta, no tenemos nada. Solo conseguiremos frustración, decepción. Como vi ayer en uno de los grupos en Facebook, una chica publicó fotos de 2 bizcochos que no subieron. Se veían cocinados, pero no subieron. Y la nota que ella escribió me motivó para escribirle. Ella escribió, hasta aquí llegué, esto no es para mí, todo lo hago mal. Ese es el punto donde no debemos llegar. La repostería es una ciencia estudiada, probada y comprobada. Como todo lo que se quiere hacer bien, hay que estudiarlo. Si la primera vez no te salió, busca, analiza qué fue lo que hiciste, edúcate, busca información para que entonces sigas intentándolo y sigue practicando. Solo la práctica va a lograr que aprendas y perfecciones, ¿verdad? Algo bien importante son los moldes que utilizamos. Como has podido ver, podemos encontrar moldes desde cristal hasta desechables de aluminio. Ahora, ¿cuál es el ideal para dedicarnos a la repostería? Deben ser moldes resistentes al uso que nos van a dar años de buen uso, siempre y cuando los cuidemos y manejemos adecuadamente. Cada molde tiene sus características propias,
Por ejemplo, si vas a hornear en un molde de cristal o un molde oscuro, como los que venden en las megatiendas, pues debes bajarle 25 grados de temperatura, ¿verdad? La temperatura que te pide la receta, ya que el cristal y los moldes oscuros atraen el calor y cocina más rápido, entonces te puede quemar el bizcocho. Entonces, ¿cuál es el mejor molde? Creo que para comenzar, el mejor molde es el que tengamos a la mano, pero hay muchas opciones. El molde puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los moldes de cerámica distribuyen bien el calor, pero hay que tener cuidado y engrasarlos bien, porque si no, se pegan y no hay manera de desmoldar, a menos que sean pedazos. Los moldes de silicón, ¿verdad? No todos tienen la misma calidad, no tienen la misma característica. Cada molde de silicón va a venir con unas especificaciones del manufacturero, pero hornean a diferentes temperaturas, depende de la calidad del silicón. Son muy flexibles, que son excelentes para desmoldar, ya que parece como que una piel, como estamos pelando una piel, y son fáciles de limpiar. Los moldes de aluminio metálicos son los más usados, que son lo ideal. Son económicos para el servicio que nos van a dar porque van a durar años. Yo tengo un molde número 8 que tiene 26 años conmigo. Está un poquito huevado, pero yo lo adoro porque es completamente diferente a los de ahora. Son bien finitos. Yo tengo nuevos también, pero ese es mi querendón, ese gordito viejo de 26 años. Son buenos conductores de calor, calientan muy rápido. Entonces, hacen que el bizcocho crezca bien firme y alto, que es lo que queremos, ¿verdad? Deben lavarse a mano y secarlos bien, bien, bien antes de guardarlos. Siempre vamos a almacenar los moldes boca abajo. No importa que estén uno dentro del otro, pero todos boca abajo. ¿Por qué? Porque pierden su forma. Recuerden que van a ir a alta temperatura, por más de una hora van a estar en el horno. Los sacamos a temperatura, ese shock de distintas temperaturas, de estar en el horno a la temperatura ambiente, cualquier cantacito que coja se va a huevar. Entonces nos va a dar un bizcocho sin forma, ¿verdad? Va a perder su forma. Entonces, para evitar eso, vamos a dejarlo enfriar antes de ponerlo a lavar, para que no sean tantos cambios de temperatura, dejarlo que enfríe tranquilito y entonces vamos a lavarlos, secarlos bien y guardarlos boca abajo. La altura del molde va a depender de tu elección. Hay personas que les gusta usar moldes de 2 pulgadas para entonces usar 2 y así los tienen de 4 pulgadas. A mí me gusta hornear en los de 3. Yo horneo en el de 3 pulgadas, pero me sube bastante. Cuando ya tiene el frosting, la pasta, ya me llega a las 4 pulgadas. Así que es personal, lo más que te guste, ¿verdad? No es una regla que debe ser, pero a mí me gusta, mientras más alto, más espacio tienes para decorar, más elegantes se ven. ¿Ok? Entonces, algunas recetas sugieren qué tamaño de molde utilizar y cómo prepararlo, ¿verdad? Para la receta. Pero si esa receta no te especifica, entonces recuerda que siempre vas a engrasar y enharinar tu molde para evitar que el bizcocho se pegue y sea misión imposible el desmoldarlo. Quizás ya le he dicho anteriormente, no recuerdo cómo preparar el pan gris o grasa para molde, pero si no, pues aquí está. Son una taza de manteca Crisco o emulsificada, una taza de aceite vegetal o canola, una taza de harina de todo uso, y eso lo vamos a combinar, esos 3 ingredientes juntitos, lo puedes poner en la batidora hasta que haga una mezcla homogénea que se vea como una mantequilla, ¿verdad? Y la podemos guardar en la alacena o en la parte baja del refrigerador. A mí me gusta más que esté en la nevera porque así rinde más. Cuando está en la alacena está muy suave y como que se desperdicia. Cuando está en la nevera tiene una consistencia más firme y es más fácil y no se usa en exceso. Lo puedes guardar también en la alacena porque no hay problema, no tiene nada que se eche a perder. En el mercado podemos encontrar en spray y también en crema
que son muy buenos y los puedes conseguir en el pasillo del supermercado donde están los aceites y los sprays de cocinar. Ahí mismo pues dice bake y es muy bueno. Y tiene la tapa azul marino. Aunque el spray tiene ya harina, ¿verdad? Porque en la mezcla tiene la harina, así como el pan gris casero, yo le espolvoreo un poco de harina al final. Por, no sé, por verlo que esté, asegurarme de que se va a despegar bien. ¿Ok? Le espolvoreo un poquito en las paredes y ya, y listo. Cuando el bizcocho es de chocolate, le espolvoreo con un poco de cocoa en polvo. ¿Ok? Recuerden siempre darle un golpecito por los lados para que el exceso de harina salga y lo retiren. Existen varias ayudas para hornear en forma pareja para que el molde trabaje mejor. ¿Ok? El bizcocho se hornea de las paredes hacia el centro. ¿Ok? Así es que el centro es lo último que se cocina. De esto depende que el bizcocho no se hunda en el centro y podemos ayudarlo utilizando varios métodos o accesorios o centros de calor conocidos como los heating core. Los venden en las tiendas de repostería. Es en forma como de cono y es alto como de 4 pulgadas. Se pone en el medio del molde cuando los moldes son grandes, ¿verdad? Cuando utilizamos moldes grandes como ya del 10, 11, 12, 13 al 16, que son grandes y necesitan más tiempo, más energía, estos heating core van a ayudar para conducir el calor. A mí no me gusta el que venden para los moldes, que es del mismo material de los moldes, porque deja un hueco y aunque cocines mezcla adentro, queda más pequeña, como que hay que rellenarlo, no me gusta. Pero cada cual, ¿verdad? Tiene que ir experimentando lo más que te guste, porque quizás lo que a mí me gusta no te gusta a ti. Y por eso hay que experimentar, hay que escribir, ¿verdad? Y hay que usar nuestra cocina de laboratorio. Entonces yo utilizo los clavos de metal para hacer rosas. Depende del tamaño del bizcocho, pues se lleva más de uno. Del 6 al 10, porque ya uso, no sé si es por manía, por costumbre, ya lo uso en todo. Yo antes lo usaba solo de 10, 12, 14, 16. En eso yo usaba, pero ahora ya hasta el 6 le pongo un clavito. Vamos a colocar la mezcla dentro del molde del bizcocho y lo distribuimos bien. Luego engrasamos el clavo de metal y lo vamos a colocar en el centro del bizcocho, asegurando que toque el fondo. La parte flat, ¿verdad? Donde se hace la rosa, esa es la parte que va a ir dentro del molde. Movemos un poquito, yo le doy vueltita para asegurarme que está raspando el fondo. ¿Ok? Vuelvo y acomodo alrededor la mezcla y para el horno. Cuando el bizcocho se cocine y lo volteemos con la ayuda de un tenedor, un cuchillo, lo retiramos con mucho cuidado. Solo va a quedar un huequito pequeñito que no afecta para nada la decoración. Yo pues uso en todos los tamaños, ¿verdad? Pero si el bizcocho ya es del 11 en adelante, hay que usar 2. Y ya en el 16 yo uso 3 alrededor del centro. Y eso lo que va a ayudar es a distribuir el calor. Como el bizcocho se cocina de las paredes hacia el centro, pues ese clavito en el medio va también a generar, porque es metal y va a generar calor. Se va a calentar y va a ayudar a que se cocine parejo, tanto afuera como en el centro. Y así te va a subir más rápido y va a cocinarse en el centro para que no se hunda. ¿Ok? Entonces espero que entiendan que van a haber diferencia como sube. Van a ver cómo sube parejito el bizcocho. Otra cosa que podemos utilizar son los baking strips o bandas de horneo. Son como unas cintas que venden, son insuladas, se mojan, hay que empaparlas y se van a poner alrededor del molde por fuera con un alfiler o un imperdible se van a ajustar.
Esto hace que crezca, es verdad. Yo lo usé por un tiempo, pero yo no vi que hiciera tanta diferencia y dejé de utilizarlo. Ustedes pueden intentarlo haciendo una prueba antes de invertir dinero en comprar los baking strips. Pueden hacerlo ustedes mismas con una toalla vieja, cortar la circunferencia, una cinta que mida 2,5 por ejemplo, el 8 necesitas 28 pulgadas para que le dé la vuelta alrededor y entonces te sobran como 1 o 2 pulgadas para que puedas con un imperdible o un alfiler ajustarlo. Así vas a mojar bien la toalla, la exprimes y que te quede bastante mojadita y la vas a poner alrededor del bizcocho. Hay mucha gente que le encanta ese método y lo utilizan, así que recuerda que cada cual tiene que experimentar y usar su criterio, ¿verdad? Para que tengas tu propia opinión de si te gusta o no te gusta y así, si te funcionó con la toalla, pues entonces inviertes en los heating cord, en los strips que son como unas cintas plateadas, ¿verdad? Que están insuladas. Entonces, no se van a quemar, están mojadas y lo que van a dar humedad en el horno, así que no va a coger fuego, ¿ok? Entonces, al sacar el horno, recuerda que eso va a estar bien caliente y tienes que manejarlo con cuidado para que no te quemes. Y así ya sabes, si te gusta cómo quedó el bizcocho, pues te compras tus cintas. Otra cosa que utilizo en el horno de la casa, que es el que utilizo para hornear bizcochos 14, 16, es la piedra de pizza o pizza stone. La pueden adquirir o la pueden probar. La piedra es una herramienta excelente. Atrapa la humedad del ambiente y concentra el calor que el molde lo absorba. Para que esa energía esté ahí concentrada y el bizcocho sube parejito, bien bonito, bien esponjosito. Es excelente, ¿verdad? La pizza el pizza stone viene de muchos tamaños y formas. O sea, vienen redondas, rectangulares, casi cuadradas. Yo la que les recomiendo a los estudiantes es la que mide 14 por 15. Había una 15 por 16.5, pero ya no está muy cara. Van a ver que si entran en Amazon hay piedras de $100 y pico, no es necesario, todas van a hacer lo mismo. Hay una en Amazon de Italian Origins que es 14 por 15 pulgadas, o sea que es casi cuadrada, es rectangular y está en $25.81, que está súper y es una herramienta excelente para el horno. Van a ver cómo la diferencia de sabor y textura del bizcocho, ¿ok? Y esa que está en 25 trae de regalo un pizza cutter, un cortador de pizza. La piedra se utiliza encima de la parrilla donde vamos a colocar el molde del bizcocho. El horno debe estar frío para colocar la piedra, de lo contrario se va a partir. O sea que si el horno está caliente, ya no puedes poner la piedra porque se te va a romper. No se lava, es una piedra caliza, aunque le caiga sucio, no se sale. Así es que hay que mantenerla lo más limpio posible. Obviamente, de tanto calor que coge, ella se va poniendo oscurita, como cremita, va cambiando su color, pero ni modo, ella no limpia, por más jabón y brillo que le dé, no va a limpiar. Cuando ella esté bien fría, yo siempre la guardo en su plástico donde vino, en un gabinete donde no se caiga. La tengo acostadita porque es una piedra que no es muy gruesa, es pesadita, pero para que no se rompa ni nadie tenga que tocarla, yo la tengo acostadita en un gabinete donde nada le pasa. ¿Ok? La utilizo solo en el horno regular de la casa, aunque vienen pequeñas que quizás caben en el hornito pequeño. Pero el hornito pequeño de verdad no le hace falta, porque tiene tantas cualidades que no le hace falta la piedra. Ya el horno de la casa, como es un horno grande, que mucho espacio, es de 30 pulgadas, 28 pulgadas, necesita como que una ayudita extra. Y la piedra se la da. Recuerden, antes de batir, tener preparados los moldes
que vayan a utilizar, ¿verdad? Esto va a ayudar a trabajar organizadamente, ¿ok? Como ven, hay varios métodos que podemos utilizar a la hora de hornear, además de asegurarnos que el horno nos está dando la temperatura correcta. Yo nunca abro el horno hasta que pasa 1 hora. No hay necesidad de abrirlo y arriesgar la temperatura. Sabemos que el bizcocho necesita toda esa energía, ese calor por 1 hora. Entonces, ¿para qué vamos a abrirlo? Hay que dejarlo tranquilo, que se tome su tiempo en cocinar. Cuando abrimos la puerta del horno, dejamos escapar el calor concentrado y automáticamente, si no había terminado de cocinar, se va a hundir en el centro, se va a desinflar. Un día un estudiante, Alejandro, me llama impresionado por un video que encontré en YouTube, insistiéndome que tenía que verlo, que él no me lo iba a contar, que yo tenía que verlo con mis ojos. Pues entro a ver el video de cómo obtener un bizcocho perfectamente nivelado. La muchacha tenía 2 bizcochos número 12 ya horneados y un tercer bizcocho número 12 en el horno, que le faltaban 20 minutos de cocción según ella indica en el video. Ella abrió el horno y sacó el bizcocho del horno, faltándole los 20 minutos. Lo puso sobre el counter o en la mesa de trabajo, tomó un cucharón de servir comida y comenzó a retirar todo el centro crudo del bizcocho y lo tiraba en el zafacón. Así siguió raspando hasta que ella vio que ya no quedaba masa cruda y lo llevó de vuelta al horno a terminar los 20 minutos que le faltaba. Luego tomó los primeros 2 bizcochos que ya tenía horneados, ¿verdad? Que tenían el mismo tratamiento, tenían el hueco en el centro. Tomó el primero y los rebanó, quitándole esa parte que era como 1 pulgada, 1,5 pulgadas, algo así, de la parte superior donde estaba ese hueco, y lo tiró al zafacón. Luego rebanó el segundo, al igual que el que salió del horno, le hizo lo mismo, quitándole quizás 1 pulgada, 1,5 pulgadas. El resto al zafacón. Tomó buttercream y rellenó el primer piso, colocó el segundo bizcocho que había rebanado, perfectamente rebanado, y le puso buttercream y colocó el tercero, que fue el que sacó del horno, y le hizo lo mismo, obteniendo así un bizcocho de quizás unas 5 o 6 pulgadas de alto, perfectamente nivelado. Yo no podría creer lo que ella estaba haciendo. Alejandro me decía, pero explícame por qué ella le quita lo crudo y no lo deja terminar de cocinar. Yo no podía creer todo aquel desperdicio. 3 bizcochos de 12, que se llevó un montón de mezcla para hacer un bizcocho. Y lo peor de todo es cuántas personas aprendieron ese método sin sentido y estarán utilizándolo actualmente. Cada bizcocho tiene su tiempo de cocción y debemos respetarlo. Debemos, por más ansiedad que tengamos de abrir el horno, queremos verlo, es obvio, pero vamos a respetar ese tiempo. Necesita esa energía ahí concentrada. Si nuestra receta se toma 1 hora en un bizcocho número 8, cuando lo hagamos en un molde número 12, vamos a necesitar quizás 1,5 horas. Así que va a tardar quizás 1 hora y 20, 1 hora y media. Recuerda anotar cada cambio y no lo dejes a tu mente. Si hoy hiciste un molde 12, anota cuánta mezcla usaste y cuánto tiempo tomó hornear, ¿verdad? La mejor manera de saber que el bizcocho está listo es que se despegue del molde. Vamos a ver un espacio entre el bizcocho y la pared del molde. Cuando lo saquemos, vamos a darle un brinquito y así nos aseguramos que no está pegado. Si estuviese pegado, todavía le falta 1 o 2 minutos de calor. O también podemos hacer la prueba del palillo o un tasting para que salga limpio ese palillo. Algo que tenemos que estar pendientes de ese tiempo. En cuanto pongan el bizcocho en el horno, pongan un reloj, cojan la hora. Si se les olvida, anótenla. Ok, lo puse a las 9:15. Para que sepas que fue a las 9:15. Si no tienes un reloj, un cronómetro,
que tengas, que no sea adivinando, porque adivinando pues se va a dañar, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en consideración son las instrucciones de la receta que tenemos, ¿ok? Si dice que vas a mezclar, recuerda que mezclar es unir dos o más ingredientes para producir una mezcla uniforme. También puede decir combinar, que es mezclar esos ingredientes, ¿verdad? Más o menos lo mismo que mezclar, que es combinar. Cremar va a ser batir mantequilla o manteca o con azúcar en la batidora hasta lograr una mezcla suavecita, cremosa, esponjosa, como dice la palabra, cremar. Entonces, envolver es una de las cosas o procedimientos más delicados. Debemos enfocarnos en hacerlo suavecito, en movimientos suaves y firmes desde el fondo hacia arriba, como en círculo. La idea es combinar los ingredientes sin que las claras pierdan su estado esponjoso. También se utiliza para el whipped cream, para la crema batida y también para los mousse. ¿Ok? A la hora de hornear, precalentamos el horno a la temperatura que vamos a hornear. La parrilla del horno, si es en el horno regular de la casa, vamos a colocarlo en el centro del horno. Es mejor que quede abajo a que quede más arriba, porque arriba tenemos el quemador y eso mismo nos va a quemar la superficie del bizcocho. ¿Ok? Si es un solo molde, lo ponemos en el centro de la parrilla. Pero si son dos moldes, debemos asegurarnos que no se toquen entre sí, ni que toquen las paredes del horno. Por ejemplo, yo siempre horneo el 8 y el 6 juntos. Pongo el 8 al fondo a la izquierda y el 6 al frente a la derecha, ¿verdad? Como diagonal, sin que se toquen entre sí ni toquen las paredes, permitiendo así que haya circulación de calor, ¿verdad? De energía alrededor de ellos. Una vez sacamos los bizcochos del horno, vamos a dejarlos descansar para que se adapte a la temperatura ambiente. Unos 5 o 10 minutos y vamos a desmoldar en un plato de presentación o un cartón para que se enfríen completamente antes de decorar. A menos que sea una receta de un panecillo, un pound cake, que va a llevar en caliente, le vas a echar un glaze. Pues de lo contrario, vamos a dejar enfriar los bizcochos antes de decorarlos. El bizcocho debe estar frío porque caliente nos va a derretir el frosting, ¿ok? Aunque tengas la tentación de acelerar ese proceso, debes resistirte y esperar para no echarlo a perder, ¿ok? Porque ya pasaste el trabajo, gastaste ingredientes y por la ansiedad no lo vas a echar a perder. El tiempo de enfriamiento va a depender del tamaño del bizcocho y la temperatura del ambiente, ¿verdad? Para verificar si está completamente frío, pones la mano debajo del cartón en el centro. El centro debe estar frío. Así como lo último que se cocina es el centro, así mismo lo último que se enfría es el centro. ¿Ok? Cuando vamos a desmoldar, vamos a tener cuidado de no romper el bizcocho. Vamos a tomar el molde derechito hacia arriba para que no se vaya a partir. Porque está caliente, lo volteamos en un plato o cartón de presentación y nos aseguremos que está en el lugar que queremos. Si tú lo quieres en el centro, un poquito más para atrás, porque una vez retiremos el molde, no lo podemos mover con la mano, porque está caliente y está débil. Por eso tenemos que moverlo o centralizarlo con el molde. Si no quedó donde querías cuando sacaste el molde, déjalo ahí. Cuando se enfríe, entonces lo mueves. Ya frío puedes jugar con él, pero caliente no. En conclusión, la ciencia de hornear es un conjunto de procedimientos para poder obtener un bizcocho perfectamente horneado. Tan importante como la receta es el método de batir, el molde, el horno, la temperatura, el tiempo de cocción y el desmoldar. Hasta ahí tenemos que hacerlo todo conscientemente y con mucho cuidado. Espero que todos estos tips los puedan ayudar a obtener ese bizcocho perfecto que quieren.
Muchas personas me han preguntado cómo pueden mejorar el bizcocho de cajita o premezcla que venden en los supermercados. Aquí les voy a compartir cómo hacer el bizcocho de cajita de chocolate mejorado. Los ingredientes son una cajita de bizcocho o pastel de chocolate, una taza de mayonesa, una taza de agua, 3 huevos y una cucharadita de canela molida que puede ser opcional. El procedimiento es facilito. Vamos a precalentar el horno en 350 y vamos a engrasar un molde, ya sea un 8x3 o dos 9x2. Vamos a la batidora y vamos a batir todos los ingredientes a velocidad baja por unos 30 segundos, ¿verdad? Que veamos que se mezclan, apagamos, raspamos todas las paredes y volvemos entonces a batir a velocidad 4 por 2 a 3 minutitos, no sobrebatir. Estos bizcochos no se sobrebaten, ¿verdad? Porque se nos pueden bajar y no queremos que pase eso, queremos que tengan su aire para que suban. Entonces vamos a vertir en el molde engrasado o los moldes que escogimos y vamos a hornear por 40 a 60 minutos, depende el molde, ¿verdad? El tamaño que utilicemos. Al sacar del horno vamos a dejar reposar 5 o 10 minutos y desmoldar en un plato hasta que enfríe para entonces decorarlo. Y así obtener un bizcocho de cajita mejorado con un sabor bien rico. Yo sé que cuando dicen mayonesa, pero ya verán la diferencia al usar la mayonesa. Si quieres aprender estas técnicas y mucho más, pero no tienes el tiempo o se te hace difícil salir de la casa o por el idioma, ahora lo puedes hacer en el taller de repostería fina por internet privado, un taller completamente interactivo, en vivo, donde como coach te guío día a día para que aprendas todas las técnicas, recetas, tips y secretos de la repostería fina. Aprenderás cómo comenzar a desarrollar tu negocio desde la comodidad de tu hogar y en tu propio idioma, en tu espacio. No sigas dejando para luego lo que puedes comenzar hoy. Me puedes llamar al 513-678-0265 para ofrecerte toda la información o me puedes escribir a gemalsancakes@gmail.com o seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, Google o YouTube como Grace Marzán y recuerda suscribirte, regalarme un like y compartir con amigos y familiares amantes de la repostería para así llegar a más personas y crecer en audiencia. Voy a dejar en la cajita de información en YouTube las recetas e información importantes de este podcast. Ahora me despido hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando de recetas, tips, historias, anécdotas y muchas cosas más. Que tengan una hermosa semana productiva y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bye bye.